Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en las materias de violencia política contra las mujeres en razón de género, sesiones virtuales del Poder Legislativo y justicia laboral. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales. Lo anterior con base en lo establecido por los artículos 56, 57 y 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 107 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, Presidenta. Adelante, diputada. Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en las materias de violencia política contra las mujeres en razón de género, sesiones virtuales del Poder Legislativo y justicia laboral. Honorable Asamblea, a la Comisión de Puntos Constitucionales le fue turnada para su estudio y dictamen iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Vista y estudiada que fue la iniciativa en cita, esta comisión legislativa somete a la consideración del Pleno el presente dictamen con base en los siguientes antecedentes. Primero, en sesión ordinaria celebrada el 30 de abril del año 2020, se dio lectura a la iniciativa que presentó la diputada Perla Guadalupe Martínez Delgado en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 50, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 96, fracción primera, y 98, fracción segunda, y 99 del Reglamento General del Poder Legislativo. Segundo, en esa misma fecha, por acuerdo de la presidencia de la mesa directiva, la iniciativa de referencia fue turnada mediante memorándum 1104 a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen correspondiente. Tercero, la iniciante justificó su iniciativa en la siguiente exposición de motivos. Es evidente que la contingencia sanitaria de la pandemia del coronavirus COVID nos ha puesto ante inmensos desafíos tanto en el ámbito público como privado. El aislamiento, la sana distancia y la necesidad de trabajar desde casa impone a los poderes legislativos el reto de legislar al respecto. Bajo el anterior orden de ideas, cabe precisar que la nueva legislación que debemos emitir debe de considerar la modalidad de trabajo a distancia para las y los trabajadores contemplados en los apartados A y B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como para la correspondiente a evitar parálisis de los congresos y los poderes ejecutivo y judicial, la cual es una tarea compleja que amerita ser atendida con acuosidad, pertinencia y racionalidad legislativa, a efecto en los hechos de materializar su mandato a partir de la realidad específica de las distintas esferas productivas y laborales, pues es claro que las características, necesidades, requerimientos, problemática y fenología es específica para cada una. La pandemia nos ha obligado a adoptar una modalidad de trabajo que algunos sectores ya venían instrumentando. Sin embargo, muchos otros nos fuimos quedando a la saga a pesar de que los nuevos tiempos requieren del uso de las nuevas tecnologías de comunicación para aumentar la productividad y mejorar la competitividad de las organizaciones y de las personas. Además, el trabajo, la capacitación y el aprendizaje a distancia contribuyen a reducir el mínimo los tiempos de traslado, disminuye el tránsito vehicular, beneficia el medio ambiente, permite un mejor uso del tiempo para dedicarlo a la familia y diversas actividades recreativas y reporta diversos beneficios para la salud y para una mejor calidad de vida de los trabajadores. La presente propuesta se centra exclusivamente en el Congreso del Estado de Zacatecas
porque se estima pertinente comenzar en primer lugar por esta, que es la Casa del Pueblo Zacatecano, porque este órgano de representación popular debe siempre estar a la vanguardia para asegurar que las facultades que recaen en su ámbito de competencia sean ejercidas cabalmente y de acuerdo a las circunstancias que la realidad le imponga. Y esto tiene que ver que de manera excepcional, por razones de protección civil, fenómenos naturales, contingencia sanitaria, caso fortuito o cualquier causa de fuerza mayor que le impida a las y los diputados reunirse físicamente en el recinto, sede y o en las instalaciones de la legislatura, podrán sesionar, discutir y votar los asuntos de su competencia de manera remota, previo acuerdo de los órganos de gobierno, mesa directiva, comisión de régimen interno y concertación política, y en los periodos de receso, la comisión permanente haciendo uso de las herramientas, instrumentos tecnológicos que les permita reunirse, registrar asistencia, sesionar, discutir, votar y registrar el sentido de su voto de manera segura, confiable, eficaz y eficiente para garantizar el cabal desahogo de los asuntos de su competencia. Es decir, se propone que tanto en el Pleno como en comisiones los trabajos legislativos puedan continuar de la mejor manera posible, evitando así la parálisis legislativa. Me voy a permitir hacer un pequeño corte, puesto que por técnica legislativa se hizo una minuta de las 3 propuestas que tienen que ver con violencia política, con sesiones virtuales y los tribunales de justicia laboral. Es un dictamen de más de 100 y tantas hojas. Entonces, si ustedes me permiten, para poder hacer un resumen al respecto. ¿Sí? ¿Sí, Presidenta? Adelante, diputada. Diputada Presidenta, para registrar mi asistencia, Navidad Rayas. Claro que sí, diputada. Por favor, registrar la asistencia de la diputada Navidad Rayas. La siguiente iniciativa, que tiene que ver con violencia política y la exposición de motivos, es la siguiente. En sesión ordinaria celebrada el 24 de junio del 2020 se dio lectura a la iniciativa que presentó la que suscribe en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 50, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 96, fracción 1, 98, fracción 2 y 99 del Reglamento General del Poder Legislativo. Quinto, en esa misma fecha, por acuerdo de la presidencia de la mesa directiva, la iniciativa de referencia fue turnada mediante memorándum 1179 a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen correspondiente. La iniciativa justificó su propuesta en la siguiente exposición de motivos. Antecedentes. En materia de violencia política en contra de las mujeres, Zacatecas cuenta con un andamiaje normativo desde hace ya algunos años que hoy constituye una importante base para dar con firmeza un paso más a la consolidación de la igualdad sustantiva para el avance democrático de las mujeres, a saber, el 7 de junio del 2017 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el decreto número 160 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas y de la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Entre los aspectos más destacados de esa reforma del 2017 se señalan los siguientes. En la Ley Electoral del Estado de Zacatecas se estableció el concepto desde entonces de violencia política contra las mujeres. Se incorporó la obligatoriedad de la paridad electoral a nivel municipal en sus 2 dimensiones, vertical y horizontal. Se estipuló que los partidos políticos promoverían la cultura democrática y la cultura para la igualdad sustantiva, así como que deberían de abstenerse de recurrir a la violencia, incluida entre ella la violencia política en contra de las mujeres. Se estableció que el ejercer violencia política contra las mujeres por parte de los aspirantes, precandidatos o candidatos independientes a cargos de elección popular, ciudadanos, dirigentes y afiliados a los partidos políticos, observadores, autoridades o servidores públicos, notarios públicos, extranjeros, organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir partidos políticos, sindicatos, patrones, ministros de culto, constituyen infracciones a la legislación electoral y son sujetas de sanción.
En la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas se mandató que el Instituto Electoral del Estado y el Consejo General deberían de difundir una cultura democrática con perspectiva de género, con enfoque de igualdad sustantiva y paridad entre mujeres y hombres. Se incorporó como atribución de la Comisión de Comunicación Social la Comisión de Paridad entre los Géneros del titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica y de la Dirección Ejecutiva de la Paridad entre los Géneros, el someter a la consideración del Consejo General la aprobación de proyectos, programas, acciones y mecanismos de estandarización para la difusión a fin de difundir una cultura democrática con perspectiva de género, con enfoque de igualdad sustantiva y paridad entre hombres y mujeres. Asimismo, se adició al listado de tipos de violencia contra las mujeres el de violencia política para las mujeres. En nuestra entidad, el problema de la violencia política perpetrada contra las mujeres ha estado presente en las agendas de los poderes ejecutivo y legislativo, así como de diversos ayuntamientos. De ahí que con orgullo podemos señalar que nuestro marco jurídico ha sido pionero, constituyendo para diversas entidades federativas del país un modelo de referencia. Los logros obtenidos han sido producto de la lucha y de la participación de las mujeres desde diferentes trincheras, así como el consenso y sensibilidad de diversos actores políticos, funcionarios y de la comunidad académica. Como es del conocimiento público, el pasado mes de febrero, Zacatecas se colocó a la vanguardia en materia de registros de datos de violencia contra las mujeres, al incorporar en este rubro para registrar información el Banco Estatal de Datos de Violencia contra las Mujeres, el BANEVIM. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de las Mujeres, la CEMUJER, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas y el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, firmaron un convenio de colaboración para el registro de datos en dicha materia, el BANEVIM, en el cual la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, la CEGOV, fue testigo de honor. Además, firmaron una carta compromiso el Gobierno Estatal, la CEGOV y el IES y la Comisión de Derechos Humanos y la Fiscalía General de Justicia del Estado a efecto de impulsar el registro de datos de violencia política perpetradas contra las mujeres. Hoy el BANEVIM ya tiene la capacidad de recibir registros de casos de violencia contra las mujeres de todas las dependencias públicas, de los institutos municipales de las mujeres, de la Universidad Autónoma, del IES y del TRIGES, mediante un convenio institucional. Lo anterior constituye una política pública de alta envergadura, porque no se puede prevenir, atender y mucho menos corregir una problemática si no se conoce su magnitud, recurrencia, tipología y entornos de prevalencia. La violencia continúa siendo uno de los principales obstáculos para el ejercicio de los derechos políticos y civiles de las mujeres. No podemos soslayar que el aumento de su participación y representación política ha estado acompañado por un incremento de conductas violentas en su contra que revisten diversas formas. En esta tesitura es necesario continuar haciendo un trabajo conjunto para erradicar la violencia política a efecto de consolidar hasta normalizar el empoderamiento e igualdad sustantiva de las mujeres. Lo anterior va mucho más allá de la presencia de un rostro de mujer en los puestos públicos o en los escaños legislativos, ya que de lo que se trata es que las mujeres y los hombres, en igualdad, sin distinciones de prejuicios, accedan a los más altos cargos de decisión pública. Para ello, es necesario tener un amplio entendimiento de que no se trata de involucrar a las mujeres en el ámbito público, sino de incluirlas plenamente, no como una graciosa concesión, sino como un derecho irreductible. Llegó la hora de feminizar el poder público, que a pesar de los esfuerzos y la lucha de las mujeres, desafortunadamente continúa supramasculinizado, no para dar paso a una competencia estéril entre mujeres y hombres, sino para lograr un justo equilibrio que permita entender y ejercer el poder de forma verdaderamente democrática, para asumir todas las visiones y así recoger los mejores frutos de la pluralidad de las diversas diferencias, encontrando en ella su riqueza y nuevas vías de solución de organización y de gobernar, lo que redundará en beneficio de toda nuestra sociedad. Bajo el anterior orden de ideas, la reforma al artículo 41 constitucional de hace 6 años se estableció la obligación de los partidos políticos de garantizar la paridad de género en las candidaturas de los poderes legislativo federal y local y representó un cambio de paradigma y desde luego la igualdad sustantiva expresada en la reforma del 2019
a la Constitución de la República mediante el establecimiento de paridad en los 3 niveles de gobierno, lo cual constituyó un importante avance, al igual que la armonización del texto fundamental de Zacatecas que impulsamos todos nosotros en esta legislatura, publicado en el periódico oficial el pasado mes de mayo, cobrando así ya plena vigencia. Como lo señalé en su momento, desde la tribuna, la paridad es un componente esencial para eliminar la discriminación y la violencia política contra las mujeres, ya que su establecimiento y mandato implícito se traducirá en una práctica cotidiana justa, ahí donde aún persisten las desigualdades, como son los partidos políticos, los congresos de los estados, las fracciones parlamentarias, la administración pública, los sistemas de procuración e impartición de justicia y los organismos autónomos. De igual relevancia fue la eliminación del lenguaje sexista y discriminatorio y la incorporación de uno incluyente, ya que ello permitirá corregir la discriminación, minusvalía e invisibilidad a que hemos estado sujetas las mujeres en la expresión verbal y escrita a través de la historia, porque como decía George Steiner, lo que no se nombra nunca existe. Es claro que la única ruta democrática posible es la paridad vertical y horizontal, que de paso a un justo equilibrio que nos permita eliminar la violencia política en razón de género hacia las mujeres, nociones que se incorporan en la presente propuesta para asegurar que en los hechos y en los espacios donde las desigualdades son extremas, se dé paso a una nueva realidad que destierre de una vez y para siempre la falsa superioridad de unos seres humanos sobre otros en razón de género al cual pertenecen. En el contexto descrito, es de subrayar la importancia de establecer mandatos constitucionales claros que cierren el paso a posibles resquicios legales e interpretaciones disímbolas, de acuerdo a la experiencia particular de cada una de las entidades federativas. De ahí que la reforma aprobada por esta legislatura y publicada el 23 de mayo del 2020 en el periódico oficial del órgano oficial del Estado fue un avance. En Zacatecas, como en el resto del país, la violencia política hacia las mujeres por el solo hecho de ser mujeres ha existido, existe y persiste, por lo que permite concluir que las acciones afirmativas establecidas en la legislación o impulsadas como políticas públicas han sido insuficientes. Prueba de ello son los múltiples abusos que ocurren todos los días, algunos de los cuales lograron trascender. Sin embargo, a la sombra de estos se encuentran muchos más que quedarán en la invisibilidad, el olvido y la impunidad. Seguramente, las legisladoras de este Congreso, incluyéndome a mí, pueden atestiguar de cierto cómo hemos sido víctimas o espectadoras de un sinfín de agravios. Basta traer a la memoria algunos lamentables sucesos que fueron del dominio público, entre los que se encuentran el emblemático y denigrante caso de las Juanitas, en su momento, como se le conoció coloquialmente, y podemos destacar algunos verbi gratia. Los casos de violencia política de género contra candidatas durante las elecciones del 2015 en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla e Hidalgo, de los cuales fueron emblemáticos el de Rosa Pérez, ganadora de las elecciones del municipio de Chenalao, Chiapas, y a la cual no se le permitió asumir el cargo por el hecho de ser mujer, y el de María Gloria Sánchez Gómez, quien fue elegida como presidenta municipal de Oaxuc, Chiapas, y no pudo tomar el cargo debido al conflicto que provocó su género, por lo cual fue obligada a solicitar licencia. Las mujeres enfrentamos diversas agresiones en la esfera pública, tales como el hostigamiento sexual, la negativa para otorgar recursos para las campañas políticas, amenazas de atentar contra la vida de los familiares y sobre todo, y de manera muy recurrente, campañas de difamación y desprestigio, lenguaje sexista y machista, así como agresiones físicas y verbales. Queda claro que es necesario realizar acciones contundentes desde el ámbito legislativo a efecto de combatir y erradicar la violencia político-electoral por razón de género, con el propósito de eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres ejercer plenamente todos y cada uno de los derechos en y desde el ámbito público, así como llevar un puntual seguimiento de cómo se instrumenta el mandato de ley, las esferas partidistas, administrativas, electorales
y de justicia para evitar que la norma sea en letra muerta y se perpetúe en discriminación.